Bueno, después de saludar, les voy a pedir que oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por este día para que el Señor nos ilumine, nos hable y abra nuestro entendimiento. ¿Cuántos quieren que Dios le abra esa mente a veces que tenemos tan cerrada? Amén, ¿verdad? Con las dos manos, Señor, háblame. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque en este día, Señor, tú has preparado mesa para que cada uno de nosotros, Señor, venga, se siente y coma, Señor, de la palabra. Ayúdanos a entenderla, a discernirla y a aceptarla, Señor. Que a veces eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, aceptar, Señor, lo que tú quieres corregir de nuestra vida, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Seguimos con la serie de las parábolas. Hoy vamos a tocar la parábola de la semilla de mostaza. También a la misma vez vamos a ver la parábola que habla de la levadura. Estas dos parábolas van muy de la mano. Son muy similares en su mensaje, en el fondo del mensaje que quieren enviar estas dos parábolas, son muy similares y el mensaje, pues bueno, prácticamente viene siendo el mismo. Sí, el resultado del mensaje, bueno, es acercarnos más y que entendamos más cómo está trabajando el reino de los cielos aquí en la tierra. En estas dos parábolas vamos a ver de manera clara cómo el reino de los cielos se expande y se mueve y se va comunicando o se va yendo de persona en persona a las demás personas, a las demás mentes, a las demás criaturas que el Señor creó, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuando la iglesia en sus inicios se quedó en Jerusalén y vemos cómo las situaciones de la vida diaria o las situaciones que en aquel entonces estaban sucediendo, que fueron todos los cristianos fueron perseguidos, y entonces al atacar a los cristianos y al perseguir a los cristianos, al destruir el templo, los cristianos se tuvieron que ir y se tuvieron que esparcir por todos lados. Y de esa manera, con una cuestión trágica, con una cuestión dolorosa para aquellos que la sufrieron, el reino de los cielos se expandió. Esas semillas que fueron sembradas en todas aquellas personas se fueron a los diferentes lugares en el mundo y se fueron expandiendo. Esta expansión de la palabra a veces es bien suave, ¿no? Persona a persona y puedes depositar en ellos y te lo reciben bien y sonríen y se gozan juntos, ¿no? Cuando comienzas a ver que la semilla que tú sembraste comienza a germinar. Pero hay ocasiones en que no es así, hay ocasiones en que las cosas se ponen difíciles, como en ese ejemplo que les digo, que tiene que ser de manera trágica, que tiene que ser de manera difícil la siembra de estas semillas. Bueno, estas parábolas nos van a explicar cómo se produce y cómo se expande el reino de los cielos aquí en la tierra por todo el trabajo que nosotros hacemos. Una buena semilla sembrada en una buena tierra, donde el trabajo que hace el maligno, o estas dos, ¿cómo decirlo? Estas dos parábolas, poco tiene que hacer Satanás ahí. Esta explicación que vemos, poco puede hacer, o si llega a hacer algo, no es algo dañino, porque estas dos semillas están sembradas en buena tierra. Están sembradas en un lugar donde se van a recibir y van a resistir. Por eso digo, es que Satanás poco puede hacer en estos ejemplos que vamos a ver. De cierta manera, en las otras dos parábolas, en estas dos parábolas que vamos a ver el día de hoy, son el resultado del trabajo de las otras dos. Porque si analizamos, o como lo vamos a analizar, vamos a ver cómo estas dos parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura,
cómo estas dos parábolas hablan de personas fuertes, hablan de personas que están creciendo, hablan de personas que poco, repito, el enemigo puede hacer con ellas. Ha sido un trabajo fuerte el que se ha hecho para que estas parábolas se den. El sembrador o en el trigo de la cizaña, vemos cómo el trabajo del maligno es bastante fuerte en estos terrenos y en estas situaciones. En este caso no es así. La semilla de mostaza fue sembrada correctamente. Fue sembrada en una tierra fértil, en una tierra que estaba lista para recibir la semilla. Por eso es que digo que el trabajo del maligno en esta tierra o en este ejemplo poco podía hacer. En Mateo 13:31 vamos a leer la parábola. Entonces, parábola de la semilla de mostaza. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Se fija cómo aquí no aparece el maligno, no aparece Satanás, no aparece el trabajo de los enemigos? Aquí incluso los pájaros o los pajarillos que aparecen en los otros ejemplos se comían y se robaban la semilla. Aquí hacen nido en las ramas de esta hortaliza. Mateo 13:33, que habla de la parábola de la levadura, leámosla. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Su significado, el significado de estas dos parábolas es el mismo. Es la expansión, es el crecimiento del evangelio en los dos ejemplos. Primero, me gustaría, para comenzar, me gustaría señalar que la semilla de mostaza no crece como un árbol, es un ejemplo que está dando. Son arbustos. Su proceso natural es que sean arbustos, no es un árbol. Esa ya es una transformación milagrosa de parte del Señor con algo tan pequeñito. Son arbustos que crecen. Bueno, dice el comentario o los comentarios que estaba leyendo que la tierra de Israel es muy fértil para que se dé este tipo de arbustos, este tipo de hortalizas. La tierra tiene las condiciones favorables y yo creo que la tierra tiene los minerales favorables para que esta hortaliza crezca y crezca bien y crezca fuerte. Pero aunque son favorables, de manera natural crecen como arbustos. El hecho que se convierta en un árbol o el hecho que crezca tan fuerte como un árbol es ya un caso raro y es algo, y eso es lo especial de esta parábola, porque ya para que lo sobrenatural suceda en este árbol es porque el trabajo del Señor está ahí en medio. No se puede dar de manera tan sencilla. Aunque las condiciones, repito, los comentarios decían, son favorables. Una buena semilla, lógicamente, sembrada en una buena tierra y plantada de la manera cuidadosa como tiene que ser plantada, con las condiciones favorables, como dije hace rato, se me van las palabras, los minerales favorables para que la planta sea fuerte, bueno, van a crecer. Y dice el comentario que estas plantas crecen entre 6 y 9 pies de manera normal y se fortalecen. Pero hay unas que crecen hasta 15 pies. Entonces las ramas de estas que crecen tanto son gruesas. Por eso dice la parábola que se parecen o que crecen como árboles, en donde los pájaros hacen nido en sus ramas. Son así de gruesas.
Pero esto, repito, ya son las condiciones favorables que tiene los terrenos, o ya es el trabajo, entendiéndolo de manera espiritual, es el trabajo que Dios hace en la vida de la persona, que crece tanto, esa pequeña plantita, con esa pequeña semillita, que puede crecer tan fuerte como un árbol, que en donde las aves pueden hacer sus nidos. Es increíble, mis hermanos, cómo algo tan pequeño puede llegar a ser algo tan grande, algo tan fuerte, algo que proporcione alivio, algo que proporcione refugio y cuidado para los que se acerquen a aquella planta. Así como las aves, o a veces nosotros somos como esos pajarillos, ¿no? Que nos acercamos a aquellas personas que están fuertes en el Señor y que producen un cuidado a la vida de la persona. Ese es el ejemplo. Algo tan pequeñito. Es increíble cómo Dios lo puede transformar a que se convierta en un árbol que dé cuidado a todas las personas y que proporcione abrigo a todos los pajaritos, en este caso, que se acerquen a él. Entonces, con esta información vamos a comenzar. Y como terminan estas parábolas, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le quiere decir. Dice, leamos de nuevo Mateo 13:31. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Aquí tenemos tres elementos, bueno, que de cierta manera ya habíamos identificado con las otras dos parábolas que acabamos de ver en los domingos pasados. Tenemos estos tres elementos que son el sembrador, o que se parecen al sembrador, que se parecen también a los elementos que se manejaron en el trigo y la cizaña, en estas dos parábolas. Estos elementos, o estos tres elementos son, bueno, la semilla, que en este caso ya está hablando de una semilla buena. ¿Por qué nos podemos dar cuenta que era una semilla buena? Por el resultado. Fue una semilla que creció y que se fortaleció hasta ser un árbol, hasta convertirse en un árbol. Entonces el resultado, podemos darnos cuenta, por el crecimiento de la planta, nos podemos dar cuenta que esta era una semilla bien sembrada y una buena semilla. Y como repetimos o como lo dijimos en la semana pasada, el Señor Jesús se puede identificar como una buena semilla que se siembra en la vida de las personas. En este caso, en el campo de este varón. Una buena semilla. Una buena semilla produce frutos fuertes. ¿Sí? Y yo les decía la semana pasada cómo el entender el contexto de todas las parábolas nos va haciendo entender mucho más el mensaje que el Señor Jesús les estaba dando a sus discípulos en estos ejemplos. También podemos ver al hombre que sembró esta semilla. Y bueno, este es el sembrador que salió a sembrar. El Señor Jesús se puede identificar también como el sembrador y que nos enseñó a nosotros a sembrar. Además, a todos nos enseña a sembrar, pero nos enseña a sembrar bien, nos enseña a sembrar con diligencia, nos enseña a sembrar con amor, nos enseña a sembrar con paciencia, con conocimiento. Si nosotros sembramos sin conocimiento, pues bueno, a lo mejor nada más podemos echar una semilla por encima y no va a ser lo mismo. Ya entendimos en las clases pasadas que se tiene que sembrar bien. Entonces entendemos en esta porción de la escritura o en estas parábolas que la siembra de esta semilla de mostaza se hizo bien, fue bien hecha. Por eso creció, por eso se fortaleció. Y aquí tenemos nosotros que tener este entendimiento de cuando nosotros predicamos la palabra, mis hermanos, que lo hagamos de manera diligente y, como dije aquí, con amor, con diligencia, con paciencia,
con conocimiento, entendiendo lo que queremos hacer y llevando a las personas de cierta manera de lo más adecuado posible para que la semilla esté bien sembrada y crezca, que crezca. Y también tenemos el terreno en donde se sembró esta semilla, que también estaba listo el terreno. El terreno lo identificamos las semanas pasadas, que es el mundo. El terreno lo identificamos como que es la iglesia, somos cada uno de nosotros. Son las personas a las cuales nosotros les dedicamos el tiempo para sembrar esa semilla. Estos elementos, en las clases pasadas pudimos ver cómo el trabajo del maligno estaba ahí presente. En esta parábola no está. Y repito, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque dio fruto. Y no quiero decir que no haya pruebas o no haya situaciones, pero cuando la palabra es bien sembrada y cuando la palabra es buena o cuando la semilla es el Señor Jesús, poco puede hacer el maligno cuando la persona está fuerte y está segura. Poco puede hacer. Porque inmediatamente nosotros podemos identificar las cosas que no son de Dios y reaccionar en favor de lo que conocemos y creemos del Señor. Entonces, esta misma parábola la encontramos en Lucas 13, 18 y 19. Leamos el comienzo de esta parábola también aquí. Dice en Lucas 13, 18, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dice el 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Este huerto, mis hermanos, o la palabra huerto, nos habla de un lugar previamente preparado. Por eso es que digo que todos los elementos estaban dados para esta parábola, para que la semilla creciera bien y creciera fuerte. Es un lugar preparado, un huerto. Tú estás hablando de un lugar que tú tienes especial para sembrar cosas, ¿no? O sembrar quizás, como era una hortaliza, pudieras haber pensado que es para sembrar cosas quizás pequeñas que son de atención inmediata o de cuidado para uso diario, pudiéramos decirlo así. Y estos lugares los preparas de manera eficiente y los cuidas y estás continuamente vitaminando o haciendo lo necesario para que este huerto se mantenga saludable. Por eso la semilla creció y creció bien y creció sana. Entonces, si nosotros queremos que la semilla se dé, aquella semilla que estamos nosotros sembrando, si queremos que dé el mejor resultado de todos, como lo estamos viendo en este ejemplo, necesitamos trabajar en esa tierra. Y repito, pacientemente, con amor, con inteligencia, con cuidado. Lo que necesite la tierra se lo tenemos que dar para prepararla bien. Si tú quieres que en esa tierra crezca un árbol fuerte y frondoso, necesitamos preparar la tierra bien abonada para obtener el resultado que nosotros estamos deseando. Y el resultado es que dé fruto, ¿no? Que dé fruto y que dé fruto abundante y que crezca fuerte y que no se conmueva con los problemas naturales de la vida diaria. ¿Cómo cuidaríamos nosotros un huerto donde queremos nosotros sembrar una semilla? ¿Cómo lo cuidaríamos? Supongamos que tenemos ahí una semilla, nosotros pedimos unos árboles que queremos sembrar ahí en la casa. Y me dice Ivonne, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues primeramente hay que abrir un hoyo totototote. Pues son unos arbolitos así. Un hoyote y preparar un buen terreno de tierra buena y echar todo lo necesario para que el árbol crezca bien y crezca saludable. Necesitamos quitar todo lo que está alrededor,
maleza y la tierra esta que parece fango, todas estas cosas que no están bien. Necesitamos preparar bien la tierra, yo le decía a ella, para que lo que queremos sembrar se dé bien, para que el resultado que nosotros queremos de estos árboles se logre. Tenemos que pasar cuidado, tenemos que pasar tiempo y tenemos que hacer lo necesario para que esto se dé. Entonces, ¿cómo sembramos? ¿Cómo preparas tú la tierra? ¿Sí? ¿Qué acaso cuando queremos sembrar algo no preparamos lo máximo, lo mejor? Sea lo que queremos sembrar, preparamos y tratamos de hacer lo necesario para que esto crezca. Hacemos todo el trabajo, nos cansamos, nos desgastamos, porque queremos ver un buen resultado. ¿Cierto o no es cierto? Y es lo mismo con la siembra de las personas. Si queremos ver un buen resultado, tenemos que preparar bien todo. Y sobre todo sembrar una buena semilla. No aventar nomás ahí. O sembrar una semilla mala. Y como decía la vez pasada, a veces nuestras semillas o las cosas que salen de nuestra boca son como semillas que se siembran. Entonces hay que tener cuidado. A Ivonne le encantan mucho las plantas y a veces me pide que las riegue y yo la riego con las plantas, ¿no? Ella me dice, chiquéalas. Cuando les eches agua, écheselas con cuidadito. Mira, a estas que están chiquitas, no le eches el chorrote así. Échale con cuidadito, así con la mano. Porque están bebés, son plantitas chiquitas. Que si le avientas el chorro así, le vas a sacar la tierra, vas a sacar la planta, vas a sacar semillas y vas a sacar todo. Y se va a morir. No, pues yo hasta ahí me tenías hasta que me dijo, chin, estoy regando, ¿no? Hay bebés espirituales a los cuales tenemos que echarles su agüita así con mucho cuidado, porque luego se enojan o se sienten y se pueden morir. Hay que tener cuidado cómo sembramos la semilla. ¿Por qué el resultado de esta semilla o por qué el resultado de esta semillita tan pequeña, que el resultado tan favorable que dio de que creciera, de que se fortaleciera al punto de que las aves hicieran nido en ellas? Es por el proceso de antes de sembrar la semilla. Por eso se fortaleció. Por eso fue que creció tanto, porque estaba tan rica de nutrientes esa tierra por el trabajo previo, que no tuvo la semilla ningún problema en crecer. No tuvo ninguna dificultad en crecer. Tenía todo. Tenía todo. No le hizo falta nada. Por eso ahora sí que no había pretextos para que no creciera, porque todo le fue dado. Entonces, cuando vayamos nosotros a regar a aquellos bebés espirituales, hay que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo con paciencia. Hay que hacerlo con amor. A veces hay bebés espirituales de 15 años en la iglesia y tienes que tener mucho cuidado. Y no es cuidado para que no se vaya, no es cuidado para que crezca, es cuidado para que madure, es cuidado para que dé una buena respuesta, es cuidado para que salga de la situación en la que se encuentra. A veces hay que echarle agüita despacito. Me decía Ivonne, a las más grandecitas les puedes echar ya más agua, esas ya aguantan más. Estos ya aguantan más, ya les puedes decir, no, ¿sabes qué? Estás regando, mi querido aguacate. Y le puedes echar más agua. Pero tienes que seguir cuidándolas y tienes que seguir teniendo cuidado, porque aunque sea esté más grande y crezca más, o esté más fuerte, de todas maneras tienes que tener cuidado con ella. Hay otras que ya están maduras o que incluso no ocupan tanta agua, que solamente necesitan ciertas cosas específicas.
si lo pudiéramos poner así, haciendo un ejemplo de la planta a nuestras vidas, ¿no? Cada una necesita, cada planta necesita su cuidado, cada planta necesita o tiene ciertas necesidades a las cuales nosotros de manera inteligente tenemos que darlas. Bien sembrada, con cuidado, con amor y con diligencia, con un buen cuidado, mis hermanos. Por eso esta planta creció tanto, porque el Señor estaba presente. En lo natural a lo mejor hubiera sido un pequeño arbustito, pero como tenía todos los elementos dados por Dios, creció tan grande y tan fuerte. También Ivonne me dice, háblales a las plantas, ¿usted cree? Diles cosas bonitas, chiquéalas. Y pues yo no soy muy bueno así como para andar platicando con plantas, ¿no? Y no hay ni qué decirle a las plantas. Me chiveo con las plantas. Pero mire, yo la escucho a ella, ¿no? Y llega con las plantas y, ay, qué bonita, y que mi chiquita, y que, ay, ¿cómo estás? Mira cómo has crecido. Y ahora estoy escuchando. Y a las que están medias pachichis así, ay, ¿qué te pasó? ¿No te gustó el lugar en donde te puse? ¿Qué tienes? Y que, a ver, te voy a cambiar para acá. Y así está platicando con las plantas. Y crecen fuertes. Y están bonitas. Y todas aquellas que estaban así medias apagadas, cuando las cambia de lugar y les hace todas las cosas, vuelven a reverdecer y se vuelven a poner bonitas. Se ponen frondosas, se ponen fuertes. A mí también me chiquea, por eso soy frondoso, fuerte. Me habla bonito. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir con todo esto, mis hermanos? Lo que les estoy tratando de decir es que si tú quieres que aquella semilla que siembras, y ahora te voy a decir, en las personas que tienes alrededor, si es tu esposa, si es tu esposo, si son tus hijos, si son tus padres, etcétera, 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 amigos, personas en el trabajo, lo que sea. Si tú quieres que esa semilla que tú siembres dé un buen fruto y dé buenos resultados, necesitas trabajar en la tierra. Necesitamos trabajar en ella arduamente y darle lo necesario para que la planta crezca. Porque ese es el resultado que tú esperas, ¿cierto o no es cierto? Ese es el resultado que cada uno de nosotros esperamos, que la planta crezca bien y crezca fuerte. Entonces hay que trabajar. Hay que trabajar para que las condiciones estén dadas y esta planta o esta semilla que tú siembres germine. En el caso de la parábola de la semilla, en este caso de estas dos parábolas que estamos hablando, de la semilla de mostaza y la levadura, aquí ya no se está discutiendo el trabajo. Aquí esto yo te lo dije simplemente para saber cómo o por qué creció de esa manera la semilla. Pero aquí en esta porción de la escritura no nos está recriminando nada de esto. Sí, porque se supone que con el entendimiento de las otras dos estamos viendo o estamos ampliando nuestro conocimiento y ahora sabemos que el trabajo previo dio como resultado el crecimiento tan fuerte de esta semilla. Aquí en esta ya no se está discutiendo el tipo de tierra, no se está discutiendo el trabajo del enemigo, ni la calidad de la semilla, tampoco se está discutiendo cómo fue sembrada. Esto ya lo vimos y sabemos que se hizo bien. Aquí estamos viendo una buena semilla, en este caso la semilla de mostaza, y vemos a un hombre que sembró bien esta semilla en un terreno que estaba bien preparado. Por eso digo, el resultado era casi seguro. El conocer
estas cosas nos abren nuestro entendimiento, mis hermanos, y podemos entender de manera más amplia lo que estamos hablando. En Marcos 40:30 también habla de esta misma parábola. Leamos ahí, dice, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo vamos a comparar? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice el 31, es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, esta es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, el proceso natural de la semilla es que cuando se siembra, que dice aquí, lo especifica, se tiene que sembrar cuando se siembra en la tierra. El trabajo normal de una semilla para que dé su fruto es que esta semilla tan pequeñita tiene que morir. O cualquier otra semilla, mi hermano. Todas las semillas que nosotros sembramos de cierta manera tienen que morir para que den su fruto. Una pequeñita semilla puede llegar a ser una gran hortaliza. Una planta tan grande que las aves, dice aquí, hagan nido y se refugien en ellas. Unas ramas tan grandes y tan gruesas que parezcan árboles, que pueden llegar a medir hasta 15 pies de altura. Una pequeña semilla, mi hermano, sembrada bien, puede hacer muchos cambios. Una pequeña semilla sembrada en un corazón listo puede hacer muchas cosas. Y aquí también podemos analizar nuestro corazón. ¿Qué tan listo está para recibir aquellas semillas que el Espíritu de Dios está hablando a cada uno de nosotros? En lo personal, pero también de manera externa a las personas a las cuales nosotros tratamos de compartirles la palabra del Señor. Entonces, una pequeñita semilla sembrada de la manera correcta en una buena tierra puede hacer grandes cosas. Puede hacer cambios enormes. Puede hacer, dar todo una vuelta de 90 grados a nuestra vida, o de 180 grados, ¿o cuántos son? 180. 90 nomás así como que, sí quiero, pero no tanto. No, 180. En Génesis 22 encontramos esta historia que nos habla de cuando el Señor o cuando el Padre le pide su hijo a Abraham. Narra en esta parte de la escritura cómo Dios le dice que le dé a su hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham obedece. Su hijo, el que amaba, el único que tenía con su esposa Sara, se lo pide el Señor. El hijo de la promesa, mi hermano. Se lo pide el Señor y Abraham obedece. Y se va, dice ahí, camino de 3 días a sacrificar a su hijo. Y prepara todo para hacer este sacrificio. Cuando ya estaba listo, que estaba el altar y estaba ya el hijo listo para ser sacrificado, y Abraham tenía el cuchillo en su mano para degollar a su hijo, dice la historia que un ángel del Señor, o el ángel de Jehová más bien, el Señor mismo, llega y lo detiene. ¿Sí? Y en el verso 17 dice esto, Génesis 22, 17: de cierto te bendeciré. Fíjese cómo creció. Si pudiéramos compararlo con la parábola de la semilla de mostaza. Fíjense cómo creció Abraham. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El Señor ratifica el pacto que ya le había hecho, ¿sí? Que ya le había hecho con anterioridad cuando lo sacó o cuando lo hizo cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, de donde vivía. Y cómo se sembró aquella semillita y creció al punto este. En Génesis 12:1, cuando Dios llama a Abraham, le dice lo mismo, le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Una pequeña semillita se sembró ahí. Y dice: y te haré una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldiceren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa está hasta el día de hoy, que hemos sido benditos por la obediencia, o bendecidos por la obediencia de Abraham, que en su simiente ahora podemos descansar en el sacrificio del Señor Jesucristo. Una pequeña semillita, mi hermano, como del tamaño de un grano de mostaza quizá, fue sembrada y produjo todo esto. Pero esa semilla que fue sembrada, bueno, tuvo que morir. En Abraham podemos ver de manera muy palpable este ejemplo de esta semilla o de esta pequeña semillita, como a un solo hombre lo convirtió en toda una nación. Como dice la Escritura, no se puede contar. Hay una estimación de que en Israel viven aproximadamente 10 billones de judíos, pero ¿y todos los perdidos? ¿Quién los puede contar? Todos los que no han regresado a su tierra y que quieren regresar a tu tierra, ¿cómo los cuentas? Pero para que esto sucediera, Abraham tuvo que morir a sí mismo, morir a lo que él quería, morir a sus anhelos, morir a sus sueños, morir a sus planes. Porque yo creo que cuando el Señor, antes de que le hablara el Señor y lo sacó de Ur de los Caldeos, yo pienso que Abraham tenía planes, tenía sueños, tenía cosas que quería hacer. No sé, quizá que hubiera podido él estar deseando hacer para su vida, pero seguramente los tenía y dejó todo. La Biblia nos enseña y nos muestra, nos ilustra cómo Abraham dejó muchas cosas, cómo tuvo que hacer muchos sacrificios, e incluso cómo se equivocó en muchas cosas, pero siempre se alineó de otra vez a la voluntad de Dios. Una tierra fértil, una tierra dispuesta, una tierra que tenía todos los elementos para crecer. Por eso podemos ver el ejemplo de Abraham ahorita en las Escrituras. Pasó por muchas situaciones difíciles, al igual que todos de nosotros. Se equivocó muchas veces, al igual que todos nosotros, pero siempre regresó con el Señor. Y ahí es donde nosotros decimos: tenemos que regresar también nosotros con Él. En todos estos casos fue obediente. En el versículo 18 de Génesis 22:18 dice: y tu simiente será bendita, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así dice aquí. Por cuanto obedeciste. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros entonces a que los elementos para que crezca en nosotros un árbol fuerte se den? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Vemos la disposición de Abraham y vemos la disposición, por ejemplo, de Josué, vemos la disposición de David, vemos la disposición de muchos ejemplos. Y cómo el Señor, esa pequeña semillita la hizo tan fuerte y la hizo crecer al punto que muchas personas se refugiaron alrededor de su sombra.
Nosotros podemos ser esa pequeña semillita, mi hermano. En nosotros ha sido sembrada esa pequeña semillita, de la cual puede salir una gran hortaliza, de la cual puede salir un árbol grande que pueda crecer. Pero como dice aquí de Abraham, obedeció. Necesitamos obedecer. Para que todo esto se dé, repito, crezca y se fortalezca, necesitamos estar listos y necesitamos quitar todo lo necesario, todo lo que esté estorbando en nuestro corazón, para que las condiciones se den y que podamos crecer fuertes. En la parábola de la levadura, en Mateo 13:33, dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Este es solo un solo versículo. Aquí el ejemplo de la levadura el Señor lo usa de manera positiva. En toda la escritura nosotros podemos ver que casi siempre la levadura fue usada como símbolo de pecado, ¿no? Como símbolo de contaminación. El apóstol Pablo les dijo a los corintios que entre ellos había fornicación. Había un pecado muy grave, un pecado fuerte. Y además de esto les dijo que lo habían tolerado, no habían hecho nada. Ni atendieron el problema y por el contrario lo consintieron, no confrontaron a los que estaban cometiendo este terrible acto, ¿no? En 1 Corintios 5:6, se los leo rápido, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí lo está hablando de manera que mala, que contamina, que el pecado contamina lo que está bueno, lo que está bien. Dice: los impíos limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, al contrario de los ejemplos que normalmente encontramos en la Escritura acerca de la levadura, el Señor Jesucristo aquí la usa de manera totalmente contraria. La usa de manera positiva, como una pequeña fracción de levadura o una pequeña fracción del Señor puede contaminar, si lo pudiéramos leer de esa manera, puede contaminar a toda la masa. Lo usa totalmente a la inversa. Nos dice cómo esta pequeña cantidad de levadura puede leudar toda esta cantidad de masa. Las 3 medidas que está hablando eran aproximadamente 35 litros, lo que vienen siendo, si usted, para que tenga una idea, un bucket de los de pintura, son aproximadamente 20 litros. Entonces tenía 2 casi llenos. Toda esa cantidad de masa, o sea, era mucha. Y una pequeña cucharadita de levadura puede leudar toda esa masa. Una pequeña fracción. Al igual que la semilla de mostaza, una pequeña semillita puede hacer el trabajo de transformar la vida de muchos de nosotros o la vida de las personas a las cuales queremos nosotros hablar. El Señor Jesús fue esa pequeña semillita o esa pequeña cantidad de levadura que leudó toda esta masa. Sin reírse, ¿qué pasó? Es un ejemplo. Sí, el Señor Jesús, y así yo creo que comenzamos todos nosotros. Una pequeña cantidad. Por eso es que yo decía hace rato que cada uno de nosotros puede llegar al punto del ejemplo que estamos viendo. Que podamos crecer tan fuertes y tan robustos que todas las personas a nuestro alrededor se puedan acercar para darles refugio. Entonces, esta pequeña porción de levadura en aquella gran cantidad de masa la fue leudando poco a poco.
hasta el punto que toda la masa quedó leudada, que toda la masa estaba lista ya. Acompáñenme a Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Un poco de levadura. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. Tendrá la luz de mi vida. La luz de la vida, perdón. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un poco de luz, quizás es un poco de levadura. Tú y yo, mi hermano, quizás somos ese poquito de levadura que vamos a llegar y que vamos a infectar, repito, pudiéramos decirlo de esta manera, a otras personas que van a poder crecer. E incluso nosotros mismos, si estamos listos, si estamos leudados ya con esa medida de levadura del Señor en nuestras vidas. Una pequeña porción es lo que cada uno de nosotros necesita para tener cambios grandes y cambios drásticos en nuestra vida. Más adelante, en el verso 31, ahí mismo en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneces en mis palabras, un poco de levadura, mi hermano, podemos verlo de nuevo. Si vosotros permaneces en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si permanecemos en él, y repito, un poco de levadura, una semilla pequeña que puede transformar nuestra vida a tal punto que ni nosotros mismos podamos creerlo. Que el Señor nos puede llevar a lugares tan grandes que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Acompáñenme por favor de nuevo a Mateo 13. Vamos a seguir leyendo. Mateo 13:32 sigue el siguiente versículo, el cual dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, está hablando de la semilla de mostaza, a la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Como les dije hace rato, nosotros podemos ser estas personas. Nosotros podemos ser estas hortalizas, mis hermanos. Que esa semilla tan pequeñita de la palabra que fue sembrada en nuestras vidas, ahora pueda ser algo grande. Y repito, que nosotros mismos ni siquiera nos podemos imaginar. Quizás nosotros nos podamos sentir como los más pequeños, que lo somos. Esa es una realidad, que lo somos, los más pequeños. El Padre a través de las Escrituras nos enseña que el pueblo al que escogió era el más pequeño, era el más débil, era el más insignificante quizás de todos los pueblos. Cuando los otros pueblos tenían armas y tenían todo, tenían ciudades, tenían ejércitos, tenían todos los elementos para la guerra, el pueblo de Israel solamente venía saliendo del desierto con trompetas, con cantos, con quizás 2 o 3 armas por ahí, pero era un pueblo que prácticamente llegó sin armamento a la tierra que iba a poseer. Un pueblo débil, que se le fue sembrada una semillita y que ahora podemos ver el resultado, ¿no? La nación de Israel, mis hermanos, esta nación tan grande ahora sigue siendo el centro del mundo. Todo lo que pasa en Israel afecta a todo el mundo. Esta pequeña semillita, dicen a ciertas estadísticas o ciertas medidas que han hecho que Israel cabe aproximadamente unas 15, 16 veces en el estado de California.
Así de pequeñito es. Así de pequeñito es. Pero todo se rige ahí. Todo el mundo quiere destruir Israel. Todo el mundo quiere la tierra de Israel, esta pequeña porción en todo el mundo. Una nación tan grande, una nación una semilla tan pequeña la ha transformado totalmente en una nación que todo el mundo desea, o que todo el mundo la desea. Quizás, mis hermanos, nosotros también somos los más pequeñitos de todos los hombres. Y quizás haya muchas personas con mucha capacidad. Pero bueno, el Señor puede hacer grandes cosas con nuestras vidas si nosotros estamos listos, si las condiciones están dadas, si nos atrevemos a dejar las cosas que nos hacen daño, si nos atrevemos a dejar las cosas que nos están estorbando. Si preparamos bien la tierra de nuestro corazón, si preparamos o nos preparamos a tal punto para que la semilla que caiga en mi terreno germine, crezca, se fortalezca. Pero por eso decía, o por eso hablaba de las condiciones de la tierra. Necesitamos estar listos. Necesitamos cada uno de nosotros hacer lo necesario para que cuando caiga o para que lo que ha caído crezca. Ya no digamos de lo que vaya a caer, lo que ya tenemos, que crezca y que crezca bien. Una pequeña semilla transforma toda nuestra vida, mis hermanos. En este versículo que leímos 32, en la segunda parte dice: puede ser en nuestro corazón, dice aquí, la mayor de las hortalizas. Esa semilla, esa pequeña cosa, esa pequeña parte que se ha sembrado en el corazón, dice, puede ser la mayor de las hortalizas y se hace grande de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y ya quiero terminar con este ejemplo. Y este es un ejemplo que todos nosotros hemos vivido de cierta manera. Y el ejemplo es la iglesia, Casa de Oración Guadalajara. No sé cuántos conozcan toda la historia, pero comenzó igual en una casa, en unos cuantos, como una pequeña semilla que fue sembrada en el corazón del pastor Chuy y de su esposa, que fue sembrada y que esa semilla se fue fortaleciendo y se fue sembrando en el corazón de las demás personas que tenían a su alrededor. Y esa semilla, la más pequeña, ahora es la mayor de las hortalizas. Es un trabajo de muchos años que ahora nosotros lo podemos ver. Ahora esa hortaliza se convirtió en árbol. Y eso lo podemos ver de manera palpable, como el trabajo que el Señor hace en la vida de unos cuantos, los más pequeñitos, puede crecer tanto. Y nosotros podemos ser ese crecimiento como iglesia y como personas. Cada uno de nosotros puede crecer tan grande que se puede hacer un árbol. Ahora, Casa de Oración, pues nada más aquí en los Estados Unidos hay más de 52 o 3 iglesias. Nada más aquí en los Estados Unidos. Ya no hablemos todo lo que hay en Guadalajara o todo lo que hay en México o lo que hay en otras partes del mundo. Ya sus ramas se han extendido. Nosotros somos una de esas ramas en donde ahora nosotros podemos descansar, donde ahora nosotros podemos ser enseñados, pero no para ahí, porque cada uno de nosotros también puede extender todavía mucho más el trabajo que el Señor puede hacer de manera sobrenatural en la vida de muchos de nosotros. Así que, mi hermano, no pongamos límites. Los límites se los pone uno mismo, se los pone uno solo. Con nuestra desobediencia, con nuestra falta de interés, con nuestra falta de cuidado. Así es como nosotros nos podemos poner muchos límites. Entonces, ya para concluir, ya vamos a terminar. Ahora no me voy a pasar.
Si tú quieres que esta semilla tan pequeña crezca, se fortalezca, produzca un fruto grande, que las ramas sean tan fuertes y tan gruesas, que las aves de los cielos puedan estar ahí anidándose y cuidándose ahí. Si tú quieres ser así de fuerte, así de frondoso y quieres que el Señor te use grandemente, bueno, tenemos que tener la tierra de nuestro corazón fértil. Tenemos que tener la tierra de nuestro corazón lista. Tenemos que tener cuidado con las cosas que alimentamos esa tierra, y tener cuidado de lo que crece en esa tierra, y las cosas que no crezcan bien o que vayan a perjudicar, hay que echarlas fuera. Y ese es un trabajo de todos los días. Todos los días hay tentaciones, todos los días hay situaciones, todos los días peleamos con nuestro ser interior, con las cosas que nos gusta hacer, que nos producen placer. Todos los días peleamos con nuestro carácter, todos los días peleamos con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar. Todos los días, cada uno de nosotros tiene todas estas batallas. Entonces, hay que obedecer como obedeció Abraham. Hay que obedecer como obedeció David. Hay que obedecer como estos grandes hombres que ahora podemos ver los ejemplos de ellos. Entonces, mis hermanos, si quieres que el Señor te lleve de manera sobrenatural y crecer tan grande que las personas a tu alrededor puedan acercarse y recibir de ti, bueno, entonces vamos limpiando y vamos preparando nuestro corazón para lo que Dios tiene que hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta parábola, Señor, que nos enseñas que tenemos nosotros que limpiar toda nuestra tierra, que tenemos que limpiar todo a nuestro alrededor, Señor, para que esta semilla que se siembra crezca, Señor, y se dé, para que la expansión del reino, Señor, se produzca y que seamos parte de ella, Señor. Tú sembraste la semilla, tú moriste en la cruz, Señor, tú pagaste el precio para que cada uno de nosotros pudiera ahora estar descansando en la fe, Señor, pudiera estar descansando en tus promesas, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y queremos ser partícipes de ello. Todavía hay muchas personas, Señor, que necesitan que se siembre esa pequeña semilla, Señor. Ayúdanos a hacerlo bien. Ayúdanos a preparar la tierra del corazón de las personas, pero también a preparar nuestra tierra, Señor. Porque si nosotros no estamos sanos, no vamos a poder sembrar nada. Porque si sembramos mal, Señor, vamos a producir cristianos o personas que no crean en ti, que crean en otras cosas, Señor. Ayúdanos a sembrar la buena semilla. Ayúdanos a preparar, enséñanos a preparar, Señor, el terreno. Señor, te damos gracias y te pedimos, Dios, que nos sigas limpiando, que nos sigas preparando, que nos sigas iluminando, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, entonces, el día de mañana vamos a tener oportunidad de sembrar esa semilla. El día de mañana vamos a tener la oportunidad de hablar la palabra, de poder quizás dejar una pequeña porción de la escritura en el corazón de alguna persona. Hagámoslo bien, tengamos cuidado, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestro testimonio, para que todo lo que hablemos produzca, para que todo lo que hablemos nos crean que viene de parte del Señor. Amén. El Señor le bendiga y nos vemos por aquí la próxima semana o nos vemos el jueves. Que le vaya bien.